Buenas tardes, alumnos. Por fin logro grabar este video. Tuve algunos problemas técnicos con el micrófono de mi computadora, así que les pido disculpas por el atraso. Creo que lo primero es decirles que me había gustado mucho haber tenido la clase este fin de semana. Tenía una presentación preparada con videos, con todo para que pudiésemos ver, pero vamos a ver la forma de que nos podamos juntar tal vez virtualmente en un aula virtual. Para eso les propuse que me digan un horario, un día para poder hacerlo. Vamos a lo que nos convoca. Vamos a dividir esta unidad en tres. Vamos a partir con la escuela de Frankfurt y luego vamos a hacer otra cápsula con el existencialismo y una última cápsula con la teoría del cultivo y la agenda setting. Entonces, vamos con lo que nos convoca ahora, la escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una corriente filosófica que surgió en Alemania en 1923 y adhirió abiertamente al marxismo en un principio. Aportó una mirada crítica ante la sociedad que aparecía como un receptor pasivo de las ideologías que utilizaban a los medios como instrumentos de manipulación de la sociedad. Sus principales exponentes, Theodor Adorno, Honecker, Marcuse, Habermas y Erich Fromm. Autor este último del Arte de Amar y El miedo a la libertad, dos obras fundamentales de la cultura de la liberación de la psicosociología del siglo XX. Una de las ideas clave fue la noción de interdisciplinariedad, que genera un conocimiento científico y a la vez humanista al mundo, pues solo a través de la interacción disciplinaria se podrá formular una nueva forma de sociedad. Así plantea que en la confluencia de la sociología, de la economía y del psicoanálisis podrá surgir una disciplina que sea capaz de explicar y de sostener a la sociedad. La sociología, que nos habla de la relación de los seres humanos con los núcleos esenciales como son la familia y el trabajo, y el psicoanálisis, que sigue presente en el análisis de la comunicación de masas para hablarnos de la psiquis colectiva, la presencia o la necesidad de una figura protectora que tiene su símil en el mito de Edipo en el psicoanálisis. Critica fuertemente el consumismo imperante en Estados Unidos y advierte sobre los peligros de la excesiva competitividad y el surgimiento de ideologías de dominación. Surge el concepto de alienación, que no es otra cosa que la enajenación, la pérdida del sentimiento de la propia identidad y donde se asume como propio el discurso del otro. Los seres humanos están abandonados a sí mismos, pierden sus raíces y comunidades de origen al emigrar a las grandes ciudades donde se vuelven extraños a sí mismos. En esta época sería muy fuerte el periodo de las migraciones, en donde las personas llegan a estas grandes ciudades y son como absorbidas por ellas y van perdiendo toda esa identidad que traían de sus pueblos de origen. Los medios de comunicación surgen como mecanismos de seducción que forman verdaderas cortinas de humo que conducen a la sociedad a la ausencia del sentido crítico. Aparecen como estas serpientes encantadoras con un discurso que nos habla de la felicidad fácil, rápida, que si consumimos tal o cual producto vamos a sentirnos mejor, que si creemos en tal o cual ideología vamos a estar más tranquilos, más protegidos. El consumismo excesivo provoca que todo se industrialice, incluso la producción intelectual y cultural. Esto es algo que estamos abordando en el foro. Hasta el lunes vamos a poder hablar de este tema y luego les voy a plantear un nuevo tema. El bien cultural se somete a las leyes de oferta y demanda del mercado. La calidad depende de lo que el público quiere y no de lo que el autor quiere transmitir. La cultura se vuelve un producto de consumo masivo y de baja calidad. Esto produce la homogeneización de las masas. Para poder vender productos masivos, yo, empresa, esa masa tiene que tener gustos homogéneos, igualados y estandarizados. Si existiese un nivel crítico alto, esto impediría la fácil comercialización de los productos, pues es más fácil vender productos a personas desinformadas, poco críticas y poco exigentes que a personas que han cultivado un alto nivel crítico. En su obra El hombre unidimensional,
Marcuse critica tanto el capitalismo como el socialismo eh, porque generan el predominio de un individuo plano, homogéneo, masivo, estimulado por falsas necesidades creadas por los medios de comunicación de masa. La publicidad y la sociedad del consumo producen un sistema unidimensional o unidireccional que no da lugar a la crítica social ni a intentar oponerse al sistema. Marcuse plantea que, al contrario, el ser humano posee en potencia la posibilidad de acceder a otras diversas dimensiones y así trascender. Los culpables de esta alienación son los medios de comunicación. El existencialismo surge con filósofos y escritores como Sartre y Camus, quienes vuelven a poner en el centro del pensamiento la búsqueda del sentido de la vida, la tensión interior entre el ser y el no ser. Jean-Paul Sartre, en 1943, publica El ser y la nada, obra cuya idea central es que el ser humano está condenado a elegir, a ser libre. Es la consecuencia de sus propias decisiones, una construcción de sí mismo. No es que todo esté predeterminado, tengo que hacerme cargo de mis decisiones. Para Sartre no existe Dios, por lo que el ser humano se encuentra en verdad en la más plena libertad de elegir y de forjarse o perderse a sí mismo. Por lo tanto, los valores, elecciones, perspectivas, aciertos y errores dependen exclusivamente del ser humano, pues son creaciones suyas que ha adquirido en su trayectoria. Al perder la capacidad de elección en una sociedad masiva, manipulada, el ser humano queda expuesto ante su propio vacío, ante la pérdida de sí mismo, al no saber quién es y qué necesita en su ser. Y ese vacío no es otro que la nada, la región en que surge la angustia. Albert Camus, novelista, filósofo y dramaturgo francés, formula la importancia de la capacidad de la conciencia del ser humano, pero esta vez poniendo de relieve el absurdo de su existencia. En la novela El extranjero, publicada en 1942, Camus denuncia una sociedad deshumanizada, insensible, que olvida al ser humano y que ya no posee su identidad, su sentido de pertenencia a la comunidad. La condición humana, especialmente en la modernidad, ha perdido el rumbo, la claridad, la coherencia, la importancia para un sistema masivo mecanicista que manipula la sociedad mediante artificios de consumo que hacen sentirse al ser humano cada vez más ajeno a sí mismo, vale decir, como veíamos en la Escuela de Frankfurt, alienado. La teoría del cultivo se refiere al impacto de la violencia que transmiten los programas y series de televisión y que se cultivan modelos, lecciones e ideologías. Supone que las personas proyectan en la realidad lo que aparece en las pantallas. Estos niveles de violencia encuentran en niños y adolescentes receptores indefensos ante el despliegue de ataques y que pronto comienzan a repetir dichas conductas. Así, las situaciones que emite y repite la televisión se transforman en comunes en parte de una vida diaria en que la violencia aparece como una condición de supervivencia. A ver, ¿qué plantea la teoría del cultivo? Que en la medida que los niños estén expuestos a altos niveles de violencia, ya sea en la televisión o en los videojuegos, van a tender a repetir esas conductas violentas en la vida real. Esta teoría, enunciada por Geffner, afirma que entre más tiempo de exposición televisiva existe, mayor será la similitud entre lo que se conoce entre esta realidad, lo que va a traer una distorsión, claramente. La mayoría de las veces, las perspectivas cultivadas por la televisión no representan la realidad en sí misma, sino que la tergiversan. Esto produce, por ejemplo, la estigmatización de sectores, lugares, personas, habitantes de determinados barrios de las ciudades en las que se focalizan situaciones de violencia, de sexo o de prácticas reprimidas por la moral imperante y que provoca efectos secundarios. Efectos sensacionalistas. Pensemos, por ejemplo, en las informaciones que nos hablan de, para los que viven acá en Santiago, de altos niveles de violencia en comunas como Puente Alto o San Bernardo. Eso hace que la gente que vive en esas comunas viva también una doble violencia, por la violencia real, efectivamente de la violencia que se produce en el